Capítulo 3, Lección 3. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos se enfocan en sus columnas de activos, mientras todas las demás gentes se concentran en los bienes superfluos del estado financiero. El año es 1974. Ray Kroc, fundador de McDonald's, ofrece una conferencia a los estudiantes de maestría de la Universidad de Texas en Austin, y un amigo que estudiaba ahí tuvo la oportunidad de estar presente. Después de una fuerte e inspiradora charla, los estudiantes tuvieron un descanso e invitaron a Ray a ir con ellos a beber una cerveza a su lugar favorito. Él aceptó con gusto. En cuanto comenzaron a beber la cerveza, Ray preguntó: «A ver, muchachos, ¿a qué negocio me dedico?» Todos se rieron, me contó mi amigo. Los estudiantes pensaron que Ray estaba jugando. Como nadie le respondió, el empresario volvió a hacer la pregunta: «¿A qué negocio creen ustedes que me dedico?» Los estudiantes rieron de nuevo, pero finalmente un valiente gritó: «Ray, ¿quién no sabe en este planeta que te dedicas al negocio de las hamburguesas?» Ray se carcajeó. «Eso es lo que pensé que dirían». Hizo una pausa y luego añadió: «Damas y caballeros, yo no me dedico al negocio de las hamburguesas, sino a la de los bienes raíces». Según me contó mi amigo, Ray pasó un buen rato explicando su punto de vista en su plan de negocio. Era obvio que el enfoque principal del negocio era vender franquicias de hamburguesas. Sin embargo, Ray nunca olvidó que los factores más importantes para el éxito de cada tienda era terreno y su ubicación. Básicamente, cada persona que compraba una franquicia también adquiría el inmueble, proporcionando así un beneficio permanente a la organización de Kroc. Hoy en día, McDonald's es el mayor propietario individual de bienes raíces del mundo. Posee incluso más propiedades que la Iglesia Católica. La empresa McDonald's es dueña de algunas de las intersecciones y esquinas más valiosas de Estados Unidos y el resto del mundo. Mi amigo considera que la de Ray Kroc fue una de las lecciones más importantes que recibió en su vida. Gracias a ella, actualmente tiene locales de lavados de auto, pero en realidad su negocio son los de bienes raíces donde se realiza el lavado. En el capítulo anterior te presenté varios diagramas que confirman que casi todo el mundo trabaja para todos los demás excepto para sí mismos. En primer lugar, todos trabajan para los dueños de las empresas, luego para el gobierno a través de los impuestos y finalmente para el banco que les otorgó su préstamo hipotecario. Cuando yo era niño no había McDonald's cerca de casa, pero Padre Rico nos enseñó a Mike y a mí la misma lección que Ray Kroc les dio a los estudiantes de maestría de la Universidad de Texas. Este es el tercer secreto de los ricos: ocúpate de tu propio negocio. En muchas ocasiones, las dificultades económicas de la gente son consecuencia de trabajar para alguien más. Al final de su vida, muchas personas sencillamente no tienen nada que demuestre cuánto se esforzaron. Nuestro sistema educativo actual se enfoca en preparar a los jóvenes para obtener buenos empleos gracias a las habilidades académicas que logran desarrollar. Estos muchachos siempre estarán sujetos a los sueldos, tal como lo expliqué anteriormente en la columna de ingresos. Muchos de ellos estudiarán aún más para llegar a ser ingenieros, científicos, cocineros, oficiales de policía, artistas, escritores o algo más. Sus habilidades profesionales les permitirán ingresar a la fuerza laboral y trabajar por dinero. No obstante, existe una gran diferencia entre tu profesión y tu negocio. Con frecuencia le pregunto a la gente: ¿cuál es tu negocio? Y algunas personas me responden: «Ah, soy banquero». Luego les pregunto si son dueños de algún banco y generalmente me aclaran lo siguiente: «No, trabajo para uno». En este momento me doy cuenta que confundieron su profesión con su negocio. Tal vez sean banqueros, pero están muy lejos de tener un banco. Uno de los problemas de la escuela es que los que estudian te absorbe por completo. Por eso, si estudias gastronomía, te conviertes en chef. Si estudias leyes, te vuelves abogado. Y si estudias mecánica automotriz, te conviertes en mecánico. Y el error de volverse aquello que estudia es que mucha gente se olvida que también debería ocuparse de su propio negocio. Muchos se pasan la vida viendo por los negocios de otros y ayudándolos a volverse más ricos cada vez. Para obtener seguridad financiera, la gente tiene que ocuparse de su propio negocio. Tu negocio gira alrededor de tu columna de activos, no de la de ingresos. Como lo expliqué anteriormente, la regla número 1 exige diferenciar entre activos y pasivos para luego adquirir activos.
Los ricos se enfocan en las columnas de activos, en tanto que todos los demás se enfocan en sus estados financieros. Por eso es tan común escuchar: necesito un aumento, si tan solo me ascendieran de puesto. Voy a volver a inscribirme en la escuela para estudiar más y conseguir un mejor empleo. Voy a trabajar horas extras. Tal vez pueda conseguir un segundo empleo. En algunos ámbitos estas acciones son fundamentales, pero no te ayudan a ocuparte de tu propio negocio. Una vez más, se enfocan en la columna de ingresos. La única manera en que estas acciones pueden servirle a una persona es utilizando el dinero adicional para adquirir activos que generan más ingresos. La razón principal por que las personas pobres y de la clase media no corren riesgos en el aspecto fiscal es porque carecen de cimientos financieros. Por eso muchos tienen que aferrarse a su empleo y jugar a la segura. Cuando se puso de moda hacer recortes laborales, millones de trabajadores descubrieron que su casa, a las que consideraban activos, se los estaban comiendo vivos. Vamos, ¿de verdad creyeron que la función de un activo era hacerlos desembolsar fuertes cantidades mes a mes? El coche, es decir, su otro activo, también los estaba drenando. Lo más triste fue descubrir que los palos de golf de $1,000 guardados en las garajes ya no valían lo mismo que antes. Los trabajadores vieron que sus empleos estaban bajo amenaza y para colmo no tenían nada en que apoyarse. Ninguno de los objetos que consideraban activos les sirvieron para sobrevivir en tiempos de crisis financiera. Estoy seguro de que casi todos hemos llenado una solicitud de crédito para comprar una casa o un auto, y por eso piensan siempre que es importante fijarse en la sección de valor neto, ya que ahí se hace evidente por qué ciertas prácticas bancarias y contables aceptadas hacen creer a la gente que están haciéndose de un activo. En una ocasión quise conseguir un préstamo, pero como mi situación económica no era muy saludable, incluí en los datos que me solicitaron mis palos de golf, mi colección de obra de arte, libros, aparatos eléctricos, trajes, relojes de pulsera, zapatos y otros objetos personales. Con eso trato de inflar las cifras de mi columna de activos. Increíblemente, al final me negaron el préstamo, porque tenía demasiadas inversiones en bienes raíces. Al comité de préstamo no le agradó que recibiera tanto dinero por concepto de renta. Los banqueros querían saber por qué no tenía un empleo normal y un salario, pero no se les ocurrió cuestionar los trajes Armani, los palos de golf ni la colección de arte. A veces la vida se pone difícil cuando tu perfil no coincide con el de todos los demás. Cada vez que escucho a alguien decir que su valor neto es de $1,000,000, de $100,000 o de lo que sea, siento que me da un ataque. El valor neto no es un dato preciso, porque sencillamente en cuanto empiezas a vender tus activos tienes que pagar impuestos sobre las ganancias. Mucha gente se ha metido en serios apuros económicos cuando se les acaban los ingresos porque venden sus activos para tener liquidez. Sin embargo, los activos personales solo se pueden vender por una fracción de valor que se describe en el balance general personal. Por otra parte, como ya lo mencioné, si hay alguna ganancia en venta de activos, se tiene que pagar impuestos sobre la misma. Así pues, el gobierno vuelve a llevarse una tajada y de paso reduce la cantidad disponible que tiene la gente para salir de deudas. Por esta razón, siempre he dicho que el valor neto de una persona en general es menor al que uno se imagina. Ahora ocúpate de tu propio negocio. No renuncies a tu empleo, pero comienza a comprar activos. Deja de adquirir pasivos o efectos personales que pierden su valor real en cuanto los llevas a tu casa. Tan solo en cuanto lo sacas de la agencia, un automóvil nuevo pierde casi el 25% de lo que pagaste por él. El auto no es un activo aunque tu banquero te permita ponerlo en la lista. El nuevo palo de golf de titano, por el que pagaste $400, redujo su valor a 150 en cuanto le pagué la primera pelota con él. Mantén tus gastos al mínimo, reduce los pasivos y ve construyendo una base de activos sólidos con mucha disciplina. También es fundamental que los padres de los jóvenes que aún no se han ido de casa les enseñen a sus hijos la diferencia entre activo y pasivo.
Los jóvenes deben aprender a construir una columna de activos sólida antes de abandonar el hogar de los padres, contraer matrimonio, comprar una casa, tener hijos y quedar atorados en una riesgosa situación financiera que los obligue a aferrarse a un empleo y a comprar todo a crédito. He visto además parejas que se casan y quedan atrapados en un estilo de vida que les obliga a permanecer endeudados casi toda su vida laboral. Es muy común que, en cuanto al último hijo se va de casa, los padres se percaten de que no se han preparado para el retiro de la manera adecuada. Entonces se asustan y empiezan a ahorrar algo de dinero, pero en ese momento sus propios padres, los abuelos, se enferman y ellos tienen que enfrentar nuevas responsabilidades. Entonces, ¿qué tipo de activos sugiero que tú o tus hijos adquieran? En mi mundo, los activos de verdad se pueden dividir en las siguientes categorías. Negocios que no exigen presencia. Yo soy dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Acciones, bonos, bienes raíces que generen dinero, pagaré o notas de deudas. Regalías por concepto de propiedad intelectual como música, guiones y patentes. Cualquier cosa que valga, que genere ingresos o que aumente el valor y para la que haya un mercado dispuesto a comprar en cualquier momento. Cuando yo era niño, mi padre pobre me alentó a buscar un empleo seguro. Mi padre rico, en cambio, me motivó para comenzar a adquirir activos que me encantaran. Si no te encantan, no vas a encargarte de ellos, me advirtió. Ahora colecciono bienes raíces porque sencillamente me fascinan los edificios y los terrenos. Me gusta mucho comprarlos y además podría contemplarlos todo el día. Cuando llego a tener problemas, estos nunca son tan grandes como para hacer que cambie mis sentimientos respecto a los bienes raíces. Pero si a ti no te agrada la idea de lidiar con inmuebles, no te recomiendo comprarlos. También me gustan las acciones de empresas pequeñas y en especial las que apenas comienzan. Esto se debe a que soy empresario, no un empleado de una gran corporación. Al principio de mi carrera trabajé para compañías inmensas como Standard Oil de California, el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos y Xerox. Disfruté mucho del tiempo que pasé en estas organizaciones y conservo muy buenos recuerdos, pero en el fondo sé que no soy un hombre de empresas grandes. A mí me gusta iniciar compañías, no dirigirlas. Por eso generalmente compro acciones de negocios pequeños. A veces incluso echo a andar las compañías y luego las hago cotizar en la bolsa, porque en realidad las fortunas se hacen durante la emisión de acciones nuevas. Y esa es la parte que más me gusta del juego. A mucha gente le da miedo las empresas de baja capitalización porque piensan que son riesgosas y efectivamente lo son. Sin embargo, el riesgo disminuye si te encantan las inversiones, si las entiendes y dominas el juego. En el caso de las empresas pequeñas, siempre aplico una estrategia de inversión que implica deshacerse de las acciones después de un año. Mi estrategia para bienes raíces, en cambio, consiste en empezar con poco e ir cambiando las propiedades por otras más grandes. De esta manera, hay una demora en el pago de impuestos sobre la ganancia, lo cual permite que el valor de los inmuebles se incremente de forma dramática. Por lo general, solo conservo los bienes raíces 7 años. Por mucho tiempo, mientras estuve en el Cuerpo de Marina y en Xerox, hice lo que Padre Rico me recomendó. Conservé mi empleo, pero empecé a ocuparme de mi propio negocio. Me mantuve enfocado en la columna de activos a través de la compra y venta de bienes raíces y en acciones de monedas. Padre Rico siempre enfatizó la importancia de la educación financiera. Entre más pudiera yo entender sobre contabilidad y manejo de efectivo, más fácil me resultaría analizar inversiones y tarde o temprano también podría iniciar y construir mi propia empresa. Yo no le recomiendo a nadie que funde una compañía a menos de que verdad quiera hacerlo. Con todo lo que sé acerca de cómo administrar una empresa, puedo decir que no le deseo a nadie un trabajo tan arduo. A veces, cuando la gente no encuentra empleo, cree que la solución es fundar su propio negocio.
pero por desgracia las probabilidades de tener éxito son pocas. 9 de cada 10 compañías fracasan en los primeros 5 años. A su vez, 9 de cada 10 empresas que sobreviven el primer lustro fracasan también. Por eso es que solo te recomiendo iniciar tu empresa si de verdad tienes el deseo de hacerlo. De otra manera, lo mejor será que conserves tu empleo y trates de realizar un negocio de forma paralela. Cada vez que digo que debes ocuparte de tu negocio, me refiero a que tienes que construir una columna de activos y mantenerla fuerte. En cuanto $1 entre ahí, ya no permitirás que salga. Piénsalo de la siguiente manera. Cada dólar que se suma a tu columna de activos se convierte en un empleado. Lo mejor del dinero es que puede trabajar 24 horas al día y construir haciéndolo por generaciones. Si conservas tu empleo y trabaja con ahínco, pero también construyes esa columna de manera simultánea. A medida que crezca el flujo de efectivo, podrás darte algunos lujos. La gran diferencia entre la gente rica y la gente pobre y de la clase media es que los ricos adquieren los lujos al último, en tanto que los demás lo hacen primero. Los pobres y la clase media compran artículos de lujo como mansiones, diamantes, pieles, joyería o yates porque quieren lucir como ricos y lo logran. El problema es que solo se van hundiendo en una deuda mayor. La gente que siempre ha tenido dinero, es decir, los ricos a largo plazo, se enfocan en construir la columna de activos antes que nada. Luego compran sus lujos con los ingresos generados por los mismos. Los pobres y la clase media adquieren lujos con su propia sangre y sudor, y para colmo, con la herencia de sus hijos. Piensa que darte un verdadero lujo debe ser una especie de recompensa por invertir en un activo y desarrollarlo. Por ejemplo, cuando mi esposa Kim y yo tuvimos algo de dinero extra, gracias a los complejos departamentales, ella salió y fue a comprarse un Mercedes. No necesitó trabajar más ni arriesgarse por el automóvil. Se pagó con lo que generaban los departamentos. Lo que sí tuvo que hacer antes de comprar fue esperar 4 años a que creciera el portafolio de inversiones en bienes raíces y produjera suficiente dinero extra. Aquel Mercedes fue una verdadera recompensa para Kim, porque gracias a él pudo demostrar que sabía cómo hacer crecer su columna de activos. Hoy en día, ese automóvil representa mucho más para ella que tan solo un coche bonito. Es el símbolo que usó su inteligencia financiera para darse un lujo. La mayoría de la gente sale y utiliza su crédito para comprar impulsivamente un auto o algún otro lujo. Muchos tal vez solo están aburridos y quieren un juguete nuevo, porque comprar con crédito te hará resentir ese lujo, porque tarde o temprano la deuda se convierte en una carga financiera. Después de que te hayas tomado el tiempo suficiente invirtiendo y construyendo tu propio negocio, estarás listo para aprender el secreto más importante de los ricos, el que los coloca por encima de las multitudes.